le siguieron. Esa fue la primera batalla que ganaron los insurgentes, el establecer como héroes, como fundadores de la patria a los que iniciaron la guerra de independencia en 1810 y no a los que la consumaron, que la habían combatido, ¿no? Emergen nuevas clases y fuerzas sociales, ¿no? Aun cuando en la Nueva España estaba tan polarizada y de un lado existían los opulentos, los grandes latifundistas, los grandes propietarios y una mayoría desposeída, de cualquier manera empezaron ahí en los resquicios, en las rendijas que dejaba esta sociedad, empezaron a emerger nuevas fuerzas sociales. ¿Cuáles son esas nuevas fuerzas sociales? Pues rancheros, arrendatarios de las fincas del clero, de los grandes latifundistas, preceptores, como les llamaban a los profesores en las escuelas, burócratas de bajo nivel, abogados, médicos, en fin, profesionistas que empiezan a emerger como una nueva fuerza social que no existía antes en la Nueva España y que van a batallar mucho para constituirse y para desarrollarse como nuevos factores de poder en la nueva sociedad mexicana, pero que finalmente lo van a hacer. Y luego comienza esta transición de súbditos a ciudadanos, ¿no? Una transición muy compleja, muy batallosa, muy difícil de desarrollarse, porque les decía, hay que partir de esa cultura de la subordinación, del sometimiento y de no la falta de costumbre de participar. Yo les explicaba en alguna ocasión cómo se nota esto en los catecismos, en las formas en las que se empleaban en las escuelas. Durante 300 años se había empleado el catecismo del padre Ripalda, que decía que le debíamos obediencia al rey, a Dios y al rey al mismo tiempo, ¿no? La palabra o el binomio Dios-rey era con el que la forma de identificación en todos los países del sur en toda Europa acá, pero sobre todo aquí en las colonias iberoamericanas, ¿no? O sea, inmediatamente que se hablaba de Dios, se hablaba del rey y viceversa, ¿no? Era un binomio inseparable, los dos términos de un binomio que no se podían separar. Entonces, pues, debimos obediencia a Dios y al rey, pues, en la medida en que el rey tiene, o la autoridad del rey brota precisamente de Dios. Cuando se empiezan a fundar esas escuelas lancasterianas, se hacen nuevos catecismos. En toda Latinoamérica empiezan a surgir nuevos catecismos cívicos, se les llamaba, ¿no? Que como el antiguo sistema era igual que el catecismo de Ripalda, los catecismos religiosos eran preguntas y respuestas. En el religioso se decía, les preguntaban a los niños de dónde viene la autoridad y todos contestaban en coro de Dios. En el otro preguntaban de dónde viene la autoridad y contestaban los niños en coro del pueblo, ¿no? Era la idea de la soberanía popular, que era en aquella época una idea totalmente revolucionaria, ¿no? O profundamente revolucionaria. Entonces, estas tareas educativas en las que se esforzó el nuevo Estado mexicano van a ser claves para que se pueda después hacer la transformación, porque estas generaciones de niños que trabajosamente, escribiendo en cajones de arena, aprendiendo las primeras letras con toda clase de dificultades, finalmente van a ser los ciudadanos de la segunda generación, los liberales, los que hacen la reforma, ¿no? Esos son cuadros ahí que son interesantes porque esos cuadros son los primeros cuadros que hay después de la independencia de Hidalgo y de Morelos. Son muy interesantes porque se los debemos a Claudio Linati. Claudio Linati era un trabajador italiano que allá se oponía al dominio del Papa porque formaba parte de los nacionalistas italianos. Entonces emigra a México y aquí trae por primera vez la técnica de la litografía, es decir, por primera vez con la litografía se podían imprimir retratos a colores, incluso con la piedra, esta viene de litos, piedra, ¿no? Por primera vez impregnando la piedra con pinturas podían imprimir retratos a colores y él enseñó esas técnicas y no es ninguna casualidad que Linati, un revolucionario italiano, pues a los primeros que quiere retratar precisamente son a los revolucionarios mexicanos, ¿no? Y entonces estos cuadros, claro, él los toma de otras pinturas, pero es la primera reproducción que se hace de los caudillos de la independencia, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos y los desafíos para construir una nación?
Construir una nación y un Estado, unificar esos componentes dispersos que venían de las castas, de los de abajo, de los indios, los criollos, los mestizos. Con ese barro había que construir la nación, combatir a la desigualdad y a la pobreza, sostener la independencia, promover y garantizar las nuevas libertades que se habían proclamado y conservar la integridad territorial. Todo eso implicaba para el país. Es decir, desafíos, retos que no todos los libramos bien, desde luego, o todos los libramos mal, si quieren ponerlo así, o todos a medias, pero finalmente pues se libraron, ¿no? Desde luego, algunos, por ejemplo, conservar la integridad territorial, pues eso no lo pudimos hacer, no se pudo lograr. México, inmediatamente después de la independencia, pues estaba constituido por las 5 actuales repúblicas centroamericanas y llegaba hasta el Oregon, hasta California, al norte de California, y por acá, por el otro lado, hasta Texas, ¿no? Perdimos más de la mitad del territorio nacional. Las naciones centroamericanas se separaron finalmente, las provincias centroamericanas, y no se conservó. Pero en lo demás, pues la independencia se sostuvo a costa de muchos sacrificios, de guerras, en fin, y en lo demás, pues no se pudo combatir la desigualdad y la pobreza que siguieron afectando al país, igual que antes, todavía las tenemos en la actualidad, ¿no? Hay algunas que no hemos, todavía siguen, 200 años después seguimos enfrentando desafíos parecidos, ¿no? Esos son los y pues esto es la nueva nación, los nuevos símbolos, ¿no? Por cierto, aquí Fray Servando de Teresa, que es una gente a la que hay que estudiar mucho, pues él estaba muy empeñado en difundir el escudo nacional, ¿no? Cuando diseña la primera, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice el sello, diseña las grandes líneas de la independencia exterior, de relaciones con todo el mundo, y luego le dedica casi una página a describir cómo tenía que ser el sello del nuevo ministerio, ¿no? Y el águila, decía, comiéndose una culebra, dice él, ¿no? Y el nopal, etcétera, ¿no? En fin, pues son símbolos que tienen todas las naciones, ¿no? Pues como ven ustedes aquí, lo que les decía, el territorio nacional, pues vamos a perder una buena parte. Aquí está el mapa inmediatamente antes de la independencia, y bueno, pues vamos a perder todo lo que se le llamaba en aquella época el Gran Norte, que era California, Nuevo México y Texas. Ahora, aquí durante los primeros 40 años, pues bregamos para enfrentar estos riesgos y estos desafíos, ¿no? En 1846 Estados Unidos nos declara la guerra, una guerra de rapiña en la que empezó con nada más con el reclamo norteamericano de quedarse con Texas, una vez que ésta había iniciado la independencia de México en 1836. En 1845 Estados Unidos se anexa a Texas, pero no se anexa a la Texas original que llegaba del río Sabino, del río de las Nueces, sino se anexa a una Texas inventada, ¿no? Es decir, dijeron Texas llega hasta el río Bravo, o hasta el río Grande del Norte. Nunca habían sido esos los límites de Texas, nunca. Bueno, pero pues ellos, cuando el ejército mexicano cruza el río Bravo, dicen que cruza territorio de Estados Unidos, y así es como se inicia la guerra, ¿no? Es una guerra que perdimos, no por razones militares fundamentalmente. La realidad es que nosotros teníamos ventaja en algunas cosas sobre los norteamericanos. Teníamos ventaja porque ellos venían a pelear a una zona que en aquella época para el suministro de provisiones y de la logística era muy complicada, ¿no? Y no había tantas diferencias militares como las hay en la actualidad, ¿no? El armamento no era tan ventajoso de los norteamericanos. Perdimos la guerra básicamente porque todavía no teníamos el Estado, porque éramos un protoestado, porque no se habían resuelto estas tareas que había yo señalado que habían quedado a medias después de la independencia. Todavía teníamos un clero y un ejército, los dos cuerpos principales de la nación, y una clase
política asociada con las antiguas aristocracias que simplemente no sentía como un proyecto viable, que simplemente estaban a la espera de un nuevo gobierno monárquico y de nuevas condiciones para restablecer el sistema colonial. Baste decir que en 1846, cuando a un general, a uno de estos tantos que viene desde de la época del antiguo ejército, ¿no?, y que se formó en esa independencia del ejército frente al Estado, a Paredes Arrillaga, lo mandan al norte a combatir. La idea era que llegara por aquí a Monterrey y siguiera la campaña hasta Texas. En San Luis Potosí se regresa con las tropas y tumba al gobierno y inicia o encabeza una conspiración monárquica, ¿no? Cuando el gobierno decreta un préstamo forzoso para el clero, que era el que tenía el dinero, el clero pues era el que tenía la mayor fuente de acumulación de riquezas, era el clero, se promueve inmediatamente una rebelión en la Ciudad de México. Es decir, los dos cuerpos fundamentales, los dos antiguos poderes, los poderes fácticos, como les llamaríamos ahora, no están comprometidos con el proyecto de nación. Entonces, es un Estado que no es todavía un Estado, que no logra unificar para combatir a otro que sí ya era un Estado y que era un ejército nacional. Combatimos a un ejército nacional que es el de Estados Unidos con un ejército de leva que obedece a caudillos, que obedece y que está subordinado pues a esos poderes, ¿no? Este personaje que es uno de los villanos de la independencia, cuando menos así le tiene Antonio López de Santa Anna, pues no es más que la expresión, los individuos no son más que expresión de las fuerzas sociales. Santa Anna, con sus idas y vueltas, sus regresos a la presidencia, sus alejamientos, sus idas y vueltas del poder, representa esto precisamente, un protoestado, una nación que todavía no acaba de conformarse. Por eso ganaron los norteamericanos. Incluso en la historia militar norteamericana hay historiadores que han estudiado mucho la historia, la guerra con México, y hay una cifra que es muy interesante. Estados Unidos, como ustedes saben, ha librado muchas guerras internacionales. Bueno, la guerra en la que Estados Unidos ha perdido más soldados ha sido la Segunda Guerra Mundial, el 2.5%. 2.5% por cada 100 se murieron en la Segunda Guerra Mundial. En la guerra contra México, no en las batallas, pero sí por las epidemias, los extraviados, los perdidos, se murieron 11 soldados de cada 100. O sea, hay una proporción inmensa. El ejército norteamericano literalmente se estaba desangrando en México. Se estaba desangrando. No iba a aguantar una guerra de largo plazo. Entonces, ¿por qué la perdimos? Podíamos haber aguantado 10 años o 5 años más y se habían tenido que retirar los norteamericanos, quizá con la ganancia nada más del Texas original. Pero ¿cómo la sosteníamos sin dirección? ¿Cómo se podía sostener una guerra? ¿Quién podía encabezar la resistencia si no había un gobierno aceptado, un Estado consolidado? No existía eso, ¿no? Las clases altas desertaron inmediatamente del proyecto de nación. De hecho, lo que querían era la paz, ¿no? Los tratados de Guadalupe Hidalgo se firmaron bajo la presión, en buena medida, de los grandes propietarios de la Ciudad de México